se piensa que el PAN ha olvidado o está olvidando su doctrina. Esa percepción tenemos que borrarla porque tenemos que seguir alimentándonos de esos principios. No puede haber ninguna organización sin principios, una familia sin principios, una empresa sin principios, pues va a la ruina. En 1939, encabezados por el ex rector Manuel Gómez Morín, fundaron al Partido Acción Nacional. En el momento en que Acción Nacional empezó a entrar a la política y con Acción Nacional empezaron a entrar gentes que eran honorables, gentes que iban a luchar por su país, por su patria, en ese momento empezó a ser limpia la política. Vi un partido que me empecé a enamorar de los conceptos como solidaridad, como subsidiariedad, como la dignidad de la persona humana, como la búsqueda del bien común. La moda mundial eran los totalitarismos y nosotros ya éramos demócratas. Qué alegría estar nuevamente en este ángel de la independencia que ha sido testigo. Eso vengo a decirles, amigos míos. Que el PAN está arriba de nosotros como institución y que si nosotros tenemos que defender algo dentro de nuestro punto de vista, pues sobre todo debe de ser la conservación y unidad del partido. La historia del Partido Acción Nacional en el siglo XX es la historia de la construcción de la democracia en México. Nosotros no estábamos para ganar elecciones, estábamos para crear conciencia. Es un partido que ve hacia el futuro, que ve, que lucha por la igualdad de todos los ciudadanos. Y nos dimos cuenta al profundizar nuestra formación política que a donde más debíamos de dar era a la patria. Llenos de convicción, de entusiasmo, de ganas, de anhelos, de ideales. Teníamos héroes anónimos, o sea, héroes de la democracia que con generosidad, que dieron todo y nunca esperaron nada. La historia del PAN, que era la historia ciudadana de cómo vamos arrebatándole derechos y cómo vamos rescatando libertades ante un régimen autoritario. El PAN contribuyó mucho en desaparecer ese mito de que contra el PRI no se podía jamás. El PAN del DF fue el que le dio la fortaleza a los inicios, ¿no? Fue el que generó a los principales dirigentes, fue el que hizo las principales campañas, fue donde se obtenían más votos. Entonces, por eso el DF tiene una importancia fundamental. Lo que pasaba en la Ciudad de México se replicaba en los diferentes estados. Lo que pasaba en la Ciudad de México afectaba a lo que hacía Filogónomo en Guerrero, Don Efra en Jalisco, Miguel Estrada en Michoacán, Bernardo Lozúa en Nuevo León. O sea, cada uno de los estados llevaba su trabajo volteando hacia la Ciudad de México. Fue una selección muy precisa que hizo Manuel Gómez Morín cuando invitó a esta gente a incorporarse al partido, a gente que estaba con un trabajo relevante en la academia, en la cultura, en la libre empresa, en la enseñanza, en la labor cívica. Entonces de ahí fue donde se crea el núcleo fundador, que es el que le dio vida al PAN del DF en los primeros años.
El PAN desde un principio buscó una organización que reflejara su concepción del país y de la nación como una comunidad de comunidades, ¿no? Y en el DF se opta por una oficina adscrita al Comité Nacional justamente para reconocer la realidad del DF en dos sentidos, ¿no? La realidad de que era la capital de la República, que tenía un régimen de excepción y que por lo tanto la organización del partido no podía ser igual a la que había en el resto del país, y por el otro lado también tenías que tener una organización que respondiera a la realidad propia de la ciudad, que en ese momento ya tenía como 1.700.000 habitantes. El 8 de noviembre de 1939, en las oficinas de Isabel la Católica, se instala el Consejo Regional del Distrito Federal. Primero a nivel nacional, incluso antes que el propio Consejo Nacional. El que tenía más actividades era el PAN del DF. Siendo oficina del CEN, tenía la mayor cantidad de actividades. Hay actividades que se hacen acá que se empiezan obviamente a retomar en los estados. Por ejemplo, sí tienes el tema de las cenas de Navidad, repartían regalos y despensas a la gente en fin de año. Tienes el tema de las convenciones, que primero se hacen aquí las grandes convenciones nacionales y luego se hacen las interregionales. El regional, por ejemplo, lo que sí hizo fue empezar con la edición del Boletín de Acción Nacional, que después se convirtió en el órgano nacional. Nace como un órgano informativo de la Ciudad de México. Sus creadores son Ernesto Robles León y Clicerio Cardoso. En el boletín se habla mucho de ciclos de conferencias que se daban en el Distrito Federal, que cualquier organización los hubiera querido, de una calidad intelectual impresionante. A mediados de 1941 se empieza a tomar esta determinación de que ya no sea una simple oficina, de que ya sea un comité en forma, y entonces, siendo Robles León jefe todavía de la oficina del Distrito Federal, se transforma en un comité. El comité se va a convertir en un comité regional, pues simplemente fue para darle una formalidad diferente a una actividad que se siguió haciendo, ¿no? Y que ya se estaba dando ya conforme a una pauta de un trabajo con la militancia local, que era muy grande en ese tiempo. Y en el caso de Gutiérrez Lascurain, él es candidato a diputado en 46 y gana de mayoría, haciendo una campaña que trata de ser muy pensada y muy bien organizada, en términos de decir, yo tengo que conseguir representantes en todas las casillas, yo tengo que tener actividad en todas las secciones electorales, yo tengo que hacer un recorrido por todo el distrito y por todas las colonias. Él fue el primero que lo hizo. A la hora de defender su caso ante el colegio electoral, obviamente que no hubo manera de refutarle el triunfo. Eso después lo proyecta para ser el jefe regional y después se convierte en el presidente nacional del partido, sucediendo a Gómez Morín. Lo que hace es tratar de replicarlo, ¿no? Tratar de llevar ese tipo de campañas a todos los rincones, primero del DF y luego del resto del país, ¿no? Era una reunión de familias. 4 o 5 gallos, nada más, era todo el PAN. Yo me sabía de memoria el nombre de todo mundo. Se sesionaba en casas particulares, en casas prestadas. Había un comité medio nómada, porque nos reuníamos en las casas de los panistas. Había calor, había camaradería castrense. Mostrábamos nuestros hechos y nuestras actividades y nuestras actitudes. Mostraban pues que éramos unos pobretones, pero ricos en principios y en valores. Nos dedicábamos a buscar representantes de casillas. No era fácil, pero los conseguíamos. Y sabíamos que esa gente iba a ir a defender el voto con su vida, porque iban, ¿qué? Hablar de paga, eso hubiera sido una ofensa. Recuerdo cómo las tortas, preparar las tortas para los representantes se tenían que preparar de manera casera. No había prerrogativas, no había recursos públicos y todo era a base de contribuciones. Se dice que el PAN era familiar, pues gran parte
nuestras familias participaban en el partido. En algunos lados, pues básicamente familias de panistas eran quienes daban la lucha. Pero ya posteriormente, ya el partido se fue abriendo, pero no era porque fuera un coto, sino porque no había quien le entrara, quien sustituyera al partido. La participación electoral del PAN del DF yo creo que es determinante en lo que le pasaba al partido a nivel nacional, ¿no? Hay una primera época que yo estimo que va desde que empieza a participar el PAN en 43 hasta la elección de 61, que fue la última en la que no hubo diputados de partido, ¿no? Que era un régimen solo de mayoría. Éramos unos solitarios, ¿no? A nosotros inclusive el PRI nos perseguía, no nos atemorizaron, ni mucho menos. Antes pues era todo a pedalearle y a trabajarle y contra viento y marea. En aquel tiempo tenía que ser una primera etapa de convocar a los ciudadanos a que se empadronaran. Y empezamos a hacer equipos para tocar puerta por puerta a pedir a la gente que se fuera a empadronar, porque era el mayor problema que teníamos. El abstencionismo era enorme. Y los fines de semana salíamos con esas hojas pegadas de tiritas de los nombres de los empadronados, un terreno baldío, y hay 20 empadronados. ¿Cómo es eso? Anótenlo, hay que traer al actuario para que dé fe. Todo eso le servía a los candidatos para el colegio electoral, que era otra historia, ¿verdad? Llevaban el acta notarial donde constaba todas esas irregularidades del padrón. Yo creo que podemos decir que el primer triunfo inobjetable así del PAN fue la disminución del abstencionismo en el Distrito Federal. El PAN del DF tenía una característica, que mientras en el resto del país el PAN difícilmente podía postular candidatos, el PAN del DF, salvo en 43 que postula nada más 2 candidatos y en 46 que postula en 11 de 12 distritos, siempre postuló candidatos a todos los puestos en el DF, a todos. Y entonces salían los candidatos contra los candidatos del partido de Estado, que tenían a lo mejor todo el respaldo de la administración y los recursos, etcétera, como se veía en las calles de la ciudad, tapizadas de propaganda priista. Ellos hacían de las suyas cuando no teníamos representantes. Llenaban las ánforas, pero a puro voto del PRI. Y nosotros no vamos a pelear, sacar las fuscas, no, todo por la vía legal. Si se reconoce bien, si no, pues la seguiremos peleando. Sobre los actos de represión que se daban en esas campañas, pues eran múltiples. Fuimos perseguidos muchas veces. Aquel era un régimen verdaderamente muy cercano a una dictadura. Los candidatos del PAN éramos perseguidos. Debemos recordar que en esa época había una ley que penaba el delito de disolución social. Y disolución social se consideraba repartir volantes donde decíamos la crítica al gobierno, pegar un cartelón de un partido de oposición era el delito de disolución social, que sí detenían a la gente y la dejaban encarcelada algún tiempo. Aún en esas condiciones el PAN competía primero pues mostrando a su gente, llamando al cumplimiento del deber cívico. La calidad de los candidatos era muy importante, eran profesionales, eran gente que tenía trayectoria académica, trayectoria profesional. También tenías a gente que representaba los estratos populares. Tienes casos, por ejemplo, de Gerardo Medina o del propio Tomás Carmona. Eso te da un poco la pauta de cómo el partido pues buscaba alternativas de participación, insisto, al no tener acceso a los medios de comunicación, pues entonces el contacto con la gente de manera electoral era, insisto, personal, casa por casa, reunión domiciliaria, un mitin relámpago, que era la manera en que el mensaje de Acción Nacional llegaba de manera directa a los ciudadanos, ¿no? Porque no había otra forma en que llegara. Había que demoler esa barrera de ilegalidad cuanto antes, ¿no? La época de los diputados del partido es la época de oro del PAN del DF. Dijéramos, dentro de lo que era el partido de oposición que quería construir la democracia, dijéramos, sin olvidar ese contexto, tenía el PAN del DF el privilegio de ser el espacio más importante político para el PAN a nivel nacional. Por lo menos el 65% de los diputados del partido eran del DF. Ya el clamor del PAN era tanto, empezó a crecer, que entonces el PRI ya no ponía ahí tantas trampas, pues el gobierno graduaba
tenía que tener alguna válvula, ¿verdad? Porque era demasiado el trabajo que se estaba viendo. El espacio que le dieron los diputados de partido al DF es tan importante que además de que del DF salían los dirigentes nacionales y los principales candidatos, etcétera, ya hay una dirigencia consolidada, ¿no? Que eso le daba ya una permanencia y una institucionalización a la estructura del partido que en otros lugares de la República era imposible que hubiera. Hay un acontecimiento que afecta profundamente la organización del PAN del DF, ¿no? Dos líderes se enfrentaron. Era Conchello Madero versus Efraín. La división interna del 75 al 78, que de alguna forma hace que muchos panistas del PAN del DF se vayan del PAN, renuncian con Efraín. Hay una desilusión grande. Había mucha gente que ya decía, aquí acabamos con el PAN. Mucha gente se alejó del PAN, pero específicamente los jóvenes. Miguel hizo una extraordinaria labor, trabajó mucho en el fortalecimiento del partido. Y yo lo juntaba como presidente del PAN-DF. No, aquí no hay grupos, todos somos partido. Y sí logramos reunir pues, a los distritos otra vez. Y que no quede un solo mexicano sin participar libre y responsablemente en la reconstrucción de México. En esa época fue Luis Álvarez el presidente nacional del partido y se elige a Maquio. La solidaridad, amigos, lleva a interesarnos por conocer los problemas de la comunidad y a trabajar para solucionarnos. Es darnos la mano para salir todos juntos adelante. Es un quiebre, digamos, en la militancia del Distrito Federal que, aunque había habido campañas exitosas, campañas muy intensas, Banquillo, por esa personalidad extraordinaria, es un hombre que rompe esquemas, que jala muchísimo a la gente, a los jóvenes, sobre todo, y logramos un cambio radical de participación ciudadana como no habíamos visto. Todavía le falta un empujón más a esta lucha libertaria de todos los mexicanos. Esa marcha de insurgentes pues fue única, no la ha vuelto a ver en la ciudad y eso salió toda la gente espontáneamente. Cuando la gente ve liderazgos auténticos responde porque ve la autenticidad y la manera de servir y el ejemplo de ese líder que sin tener necesidad de nada deja todo y va a darse hasta dar su vida. Si daban el grito allá, pues nosotros lo dábamos en el Ángel, ¿verdad? Pero decía, tenemos que llegar al Zócalo, ¿no? Y el Zócalo se llenó. De hecho, me acuerdo, creo que ganamos 14 distritos de aquellos 40 que había, ¿no? Y ganar 14 distritos en el Distrito Federal era, vamos, nunca había sucedido. En 1964 es la primera vez que se hace una plataforma política para el Distrito Federal. Lo que decían es, bueno, nosotros no somos ajenos a los problemas cotidianos de los habitantes que debería de resolver una autoridad cercana a ellos, pero que fuera además electa. Había inconformidad, por supuesto, porque el jefe de gobierno, el regente, llamado regente, los delegados eran nombrados por el presidente de la República y decían que era intocable este sistema, ¿no? El PAN fue uno de los primeros demandantes de esta democracia. Había sido una demanda constante de la elección de autoridades locales. Esta reforma que se hizo de la Asamblea Legislativa fue fruto de esta, digamos, de este rechazo ciudadano de seguir siendo segunda categoría. Yo creo que el sismo fue un parteaguas, porque se dieron cuenta los ciudadanos que eran capaces de tomar medidas, de hacer acciones colectivas. Ya la presión era muy alta. Al principio abrieron la Asamblea de Representantes. Una asamblea que, por cierto, fue una copia de una iniciativa del PAN.
El PAN había presentado una iniciativa años atrás con Abel Vicencio Tovar para crear un consejo que dictara, consejo de la ciudad, que dictara reglamentos, bandos, ordenanzas. Su ámbito estaba más restringido a lo reglamentario, pero tuvo un gran peso político. Aquí tenemos verdaderos representantes, tanto diputados como asambleístas, y lo vamos a seguir demostrando en este Congreso y en esta Asamblea de Representantes. La Asamblea fue transformándose en lo que hoy conocemos, ¿no? Que la responsabilidad del servicio público sí nos mueve, que no es canonjía, que no es privilegio, creo que sí lo vamos a hacer bien. Estamos aquí, primero, porque creemos que es posible para México un sistema democrático, un sistema solidarista. La primer legislativa, que es 94-97, es un grupo parlamentario muy sólido de Acción Nacional, muy fuerte, en donde centramos iniciativas muy importantes de desarrollo urbano y de visión metropolitana. Los diputados de Acción Nacional impulsamos una iniciativa de ley que tiene que ver con la movilidad en la Ciudad de México. Tenemos una ciudad saturada, tenemos una ciudad asfixiada, una ciudad que no aguanta más. En la Asamblea se dio pauta para no solamente ser un contrapeso, sino también ser opción. Y posteriormente ya en el gobierno tuvimos una experiencia importante. Esperanza Gómez Mont fue la primera delegada y creo que su gestión fue exitosa, de apertura a la ciudadanía. Pues una gran respuesta de la gente, ¿no? Que vio que el PAN sí tenía un estilo diferente, escuchaba a la gente, atendía las demandas de la gente. En el 88 llegó mucha gente a un partido que era muy chiquito y traían otras ideas, pero una forma como arreglaban sus diferencias antes, entre los que ya se conocían de muchos años, y otra la forma como ahora llegaban oleadas de gente que pues, también quería influir en la vida interna del partido. Digo, el tema del financiamiento público, después de que en un principio se había rechazado, pues después se volvió a plantear el asunto y se dijo es una tontería no aceptarlo, y se aceptó, y entonces ya había dinero. Fueron entrándole componentes que hicieron que el partido pasara de ser de un partido de voluntarios a que se comenzara a generar una estructura burocrática. No es fácil lograr que se mueva una organización si no le pagas. Pero es claro que mover a una organización con ideales pues te da una potencia mucho mayor. De justicia y de verdad, bajo mi resolución, nuestra lucha inspira. El juvenil siempre ha sido una organización muy emotiva y muy comprometida. Una organización admirable porque son voluntarios los que le dan vida. Y a veces son los juveniles los que le dan vida al partido en muchas actividades. Sin remuneración, sin intereses políticos, sin que hubiera otra retribución más que pues, retribuciones espirituales, satisfacciones, deseos, sueños. Recuerdo con mucho cariño ese PAN del 1994 al 2000. Los privilegios del PAN era que nos daban dinero para un local, un fax, un teléfono y una secretaria. Se iba profesionalizando un partido y se iba institucionalizando. Y pasamos del partido familiar al partido institucional. Creo que me toca la última parte de transformación. Estaba Gonzalo Altamirano, el presidente, y él pues, concluye la adquisición, por ejemplo, de este edificio, que es la sede del Comité Regional. Cuando ganamos en el 2006 jefaturas delegacionales en la ciudad, había una estructura que apoyaba candidatos y demás, pero meterse a la tarea de gobernar pues ya era muy diferente. Insistimos mucho en la generación de un modelo de gobierno delegacional azul. Lo que hicimos es buscar qué políticas públicas o decisiones gubernamentales fueron exitosas y eran cercanas al ideario de Acción Nacional. Con políticas públicas distintas vamos a poderle demostrar a la gente que somos alternancia
en la Ciudad de México. Vamos a poderle demostrar a la gente que sí hay un verdadero partido de oposición que hoy quiere gobernar el Distrito Federal. El PAN del Distrito Federal ha luchado históricamente por la transformación de las instituciones de la ciudad. La reforma política del DF se quedó inconclusa en los años 90 y falta una parte que terminar para tener gobiernos locales con más capacidad de respuesta, para tener una asamblea legislativa en donde haya mucho mayor consenso entre fuerzas políticas, mucho mayor diálogo político y no nada más la imposición de una mayoría que no dialoga, que se impone. Sin embargo, vamos a seguir luchando para que esta reforma política del Distrito Federal sea una oportunidad para servir mejor a los ciudadanos y tener mejores gobiernos en la Ciudad de México. Ya el PAN de finales de los 90, principios de este siglo, es un PAN con una posición muy asumida, con sus propios comités delegacionales, con tareas propias para una ciudad que merece un gobierno de acción nacional. Y eso es lo que nos tiene que poner a trabajar de manera más intensa en las calles del Distrito Federal para hacer en esta Ciudad de México una ciudad azul, una ciudad con posibilidades para acción nacional. Anteriormente no había estructuras profesionales, recursos precarios, pero mantuvieron primero la llama y después permitieron que se hiciera una gran hoguera. Hemos hecho toda una labor por revalorar tradiciones, por revalorar personajes, por revalorar episodios de nuestra historia, por revalorar nuestro paso por el gobierno, por revalorar todo el trabajo de nuestros legisladores, porque esos elementos de identidad son los que inyectan ánimo y espíritu y fe en nosotros mismos. Hay una gran historia y una gran participación del PAN en todos esos procesos de reforma. Nos decían loquitos, nos decían eso no va a pasar nunca, aquí nunca se van a elegir autoridades, y hoy es una realidad. Se logró la creación de la Asamblea de Representantes y los avances que fueron habiendo después, las cuestiones vecinales, por ejemplo, ¿no? También la democratización de las estructuras vecinales. La relación ciudadano-gobierno, el partido la fue cambiando y creo que hoy hay en la conciencia de los ciudadanos que el gobernante debe ser servidor público. Yo creo que esa ha sido la mayor contribución que el PAN ha hecho en todos estos años a la Ciudad de México, el tema de cómo se ha ido evolucionando de los controles al mismo sistema y la elaboración de toda una legislación local. Yo creo que sin Acción Nacional no se hubiera logrado todo lo que el Distrito Federal ha avanzado. Hemos aportado y vamos a seguir dando y aportando. Aquí no venimos a obtener, sino a hablar. Y esa historia inspiradora de nuestros héroes es la que nos debe seguir motivando a luchar por un México mejor, por un México más ordenado y más justo. Y esas son las luchas de nuestros héroes de hace 2 siglos y del siglo pasado, los que nos siguen moviendo a los panistas del Distrito Federal.